tema político también, pero pues están temas de linchamiento y todo lo que estamos viendo, señores. Bienvenido María Dolores Rodríguez, las damas primero, bienvenida por acá. Gracias. Pepe Peralta, buenos Buenos días. días. Carlos Navarro, Gustavo Unanue. ¿Cómo ven? Navojoa huele a crimen de odio. Carlos Espriella, está muy raro todo, las inconsistencias. No era el que iba manejando, no, los policías no están suspendidos. A ver, no sé quién quiere empezar por este u otro tema. Pues vuelve a aparecer el tema, la inseguridad, la situación de preparación de los policías. Y imagínate cómo estará la situación de los policías en municipios más pequeños. Nosotros generalmente nos concentramos aquí en la capital. Hay asuntos en Guaymas, hay asuntos en Navojoa. Es indudable que a 3 años de gobierno de Claudia Pavlovich, el problema de la inseguridad no ha sido detenido, es un problema muy complejo. Han cambiado de estrategias, polígonos, etcétera, etcétera, compra de patrullas, y sin embargo el problema vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer de manera muy preocupante, viendo y observando a una madre destrozada, sin poder explicarse, en una falta de tránsito rutinaria, podríamos decir, termina en una tragedia. Eso no puede seguir sucediendo en Sonora, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Está hablando de situaciones muy irregulares, tan absurdas. De repente se llevan al joven a la funeraria, o sea, son situaciones de un protocolo elemental. Así es. ¿En qué nivel está la policía y los dirigentes de esta corporación en Navojoa, que ni lo más elemental cumplen? Cualquier estudiante de introducción al derecho en una preparatoria sabe que si sucede una muerte, por ejemplo, en los separos, no puedes trasladar a la persona Sin avisar a una las funeraria, familiares. avisar a las familiares, Sin hacer las un instancias, peritaje, sin hacer un peritaje. Entonces, Claro. o sea, no es posible que a esta altura del partido, corporaciones no cubran lo elemental, lo básico. elemental, No, sí, pues Es la inseguridad. Sí. Adelante, Carlos. Y también la impunidad con la que actúan los cuerpos policíacos en general. Aquí lo vivimos en cómo extorsionan a los jóvenes el fin de semana. Uf. No se les puede decir por qué me detiene, oficial, porque eso es motivo de que se ensañen, que golpeen o bolseen a los jóvenes en cualquier retén, en cualquier parte. Hace meses en Navojoa apareció un video en una gasolinera donde andaban cerca de 8 policías que no podían someter a una persona, al parecer que estaba mal de sus facultades mentales, con un garrote. Entonces no podían someterlo, no tienen preparación para someter a un machetero, tienen que dispararle. Qué increíble. O sea, no pueden someter, no tienen entrenamiento para poder someter a un detenido sin hacerle daño. Increíble. Y luego, en el caso de los suicidios en los separos, ya tenemos mucho tiempo en el cual seguramente a todos se acordarán que no dejan ingresar a un detenido sin quitarle todas las cosas con las cuales se puede hacer daño. Los cordones de los Que implica el zapatos, riesgo, ajá. el cinturón, cualquier cosa que lleva el detenido se lo echan en una bolsita, a veces también lo sacan de ahí, desaparecen de ahí, pero supone que es para evitar que se haga daño en las celdas. Y el otro tema que también pasa en algunas partes del país es que tienen, al parecer, un acuerdo para que las cámaras de vigilancia siempre estén descompuestas a la hora que pasa algo grave. Así es. No Así funcionan. es. Entonces las empresas que se dedican a eso o son Sí. un fraude o tienen un acuerdo para que no funcionen exactamente al momento de algo delicado. No estaban funcionando las cámaras. Funcionan todas las de la ciudad menos esa. Entonces yo creo que todo eso significa impunidad de las actuaciones de las policías. Así es, mira, yo creo que las proporciones reales de lo que significa caer en manos de la policía municipal en este país todavía no es un tema que han querido reconocer las autoridades, Luis. Es decir, cuando te dicen en las calles o cuando te dice alguna persona, es que a mí me da miedo que me detenga un policía, no es un chiste, es verdadero. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquella persona que el señor justicia, como le dicen los jóvenes,
pues no tiene la preparación suficiente para tratar con cualquier persona que se encuentre en la calle, por distintos motivos, ya sea que una cuestión de tráfico, ya sea que inseguridad, ya sea que alguien te señale, lo que tú quieras. Pero sobre todo hay un problema muy serio acá, que es el ensañamiento que las autoridades, hablemos ahorita de la policía municipal, ha tenido sobre los jóvenes. Ese problema es un problema que ya raya en lo absurdo, es realmente molesto para las madres de familia. Yo te puedo decir que tengo amigas que se quejan permanentemente de que a sus hijos los acosan, de que cuando salen de un antro, de que cuando van a una fiesta, de que cuando están en algún lugar, no solamente los están extorsionando, sino que además los detienen y los llevan al corralón, acusándolos de... A policía, perdón, acusándolos de que están en estado de embriaguez, y si no quieres pagar la multa, pues ahorita te quitamos el carro, y entonces les hablas a tus papás. Mi amiga es abogada, y bueno, tengo algunos amigos abogados que platican esto. ¿En dónde quiero aterrizar esto? Que nadie defiende lo que no conoce, Luis. Si tú sabes que la autoridad no puede y no debe y tienes todos los elementos para defenderte, finalmente vas a hacer que aquel policía no logre su propósito. El objetivo de los ciudadanos es enfrentarlo, es denunciarlo y todos los atropellos que cometan. Este caso de Navojoa, pues a claras luces tiene muchos blancoscuros, y te diría negros y te diría grises y de todos colores, que dejan ver que la situación de Genaro, se llama el muchacho, pues no fue un suicidio, no pinta para que haya sido suicidio. Yo para empezar me preguntaría, ¿y cómo que una cobija ahorita en tiempo de calor en una celda? No, pero es que hay la Todo. cadena de inconsistencias va de Todo. que desde que los detienes, Detienen al copiloto. detienen al copiloto, Así a los es. dos sueltan al copiloto, los detuvieron a los dos, pero sueltan, perdón, al piloto, lo dejan a Genaro. El mismo piloto ve a su amigo Héctor, ahí donde decía, lo vi yo con sangre en los brazos cuando lo llevaban esposado. Sí, lo estuvieron metieron, es decir, o a lo mejor ahí lo torturaron, lo golpearon, no sabemos. En el momento de que él a las 6 de la tarde sale y dicen se suicidó, después de las 3 horas no lo dejan ver, lo llevaron a la funeraria, pero antes de eso sale el juez calificador y le dice se suicidó con una cobija, y luego otro policía le dice no, se suicidó con mecate, como con cuerdas, y luego lo llevan a la funeraria, no a su casa, y aparece el certificado de México con que todo está bien, pero el cuerpo golpeado. A veces es un horror, de veras, ni una película de terror sale así. Es una tragedia, la verdad, eso que pasó en Navojoa. Aquí hemos dicho durante, no sé, un mes que llevamos viniendo más, que el sistema político en México está podrido. Pues es parte de esto, o sea, por ende, los sistemas de policíacos, de seguridad, también están metidos en un círculo vicioso. Es decir, policías con no con un perfil adecuado, con bajos sueldos, con cero capacitación, o sea, van generando ese círculo vicioso, y ante no aplicar la ley o ante no aplicar sanciones o ante casos de impunidad, pues se convierte en que cada quien hace lo que le pegue la gana. Y ya se pierden las dimensiones, como dice Pepe, que tan se pierden que ni siquiera siguen lo elemental. O sea, pues se murió, vamos, lo agarramos, lo llevamos a la funeral y luego avisamos que se murió. No puede pasar esto así, no puede pasar esto. Yo ¿qué esperaría? Más allá de un pronunciamiento inmediato de todos los que tengan que ver, a la luz de la urgencia, yo esperaría una investigación extremadamente cuidada, profesional, al pie de la letra, para que sepamos qué pasó, los padres para que sepan qué pasó con su hijo. Ya están ahorita con la tragedia que están viviendo, tienen que saber qué pasó, y obviamente si de la investigación pues van a deslindar responsabilidades a quien sea, pero no, o sea, es parte de por qué la gente está enojada. La gente está enojada con los políticos por las mentiras, por la injusticia, por los abusos, por este tipo de cosas. O sea, se está juntando, lo hemos dicho en otras ocasiones, hay mucha molestia en el país, y no solo es lo político, pues son este tipo de cosas que generan impotencia y que provocan tragedias como la familia en Navojoa. Pepe, algo más al respecto, nos vamos a otro tema porque sí es yo creo verdad, muy extremadamente delicado, y sí, yo creo que la actuación, por eso decía, es
ya todas las autoridades de todos los niveles deben de tomarlo. Ya el Estado debe entrar, la Secretaría de Seguridad Pública, la comisión está, creo, desde ahí ya atendiendo, pero me preocupa que no es el único caso. La mamá lo que me dijo, oye, vinieron otras madres y me dijeron lo mismo, por miedo no se dice. Eso es terrible. Y me preocupa lo que pasa en Empalme, me preocupa lo que pasa en Guaymas, en donde también madres de familia que hemos entrevistado dicen, hay muchos desaparecidos en Sonora. Ah, no, hay Y muchos desaparecidos en la colonia de nosotros. Que no salgan. El hermano de Marta Cristina está desaparecido, el hijo de una vecina de mi mamá está desaparecido. Hay muchos desaparecidos cercanos a nosotros que nunca volvieron. La hermana de Pati también está desaparecida, Pati Vargas, etcétera. O sea, gente que no sabemos dónde está. Por eso te decía la semana pasada, desaparición no significa que ya se fue, significa una tortura para la familia. Imagínate los hijos, imagínate los hermanos. Lo menos que llegas a pensar es que estén muertos y todavía eso te podría dar consuelo. Pero imagínate que sean víctimas de trata, víctimas de órganos, víctimas del tráfico del narcotráfico. Es una locura eso, Luis. O sea, es una locura que te digan, pues no, ya no llegó, y que tú sepas, porque las investigaciones dicen, porque la Comisión Interamericana lo dice, porque la Comisión de Derechos Humanos lo dice, porque los grupos independientes lo dicen, están involucrados los policías. La última vez que se les vio, en muchos casos, señalan que son ellos los que los levantaron. Aquí está una oportunidad para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ayer escuché la entrevista que le hiciste ayer o antier a un visitador. Observé de parte de él en sus declaraciones de una manera muy pasiva, lo noté, no sé, yo creo que a lo mejor el calentamiento del tema, uno quiere ver de parte de ellos posiciones más firmes. Aquí está una oportunidad para que se luzca, diciendo en un término popular, para que demuestre de qué va a estar hecho a esta nueva comisión. Como dice Unanue, debe de ser una investigación pulcra a manera de un cirujano, de tal manera que fundamente y sobre todo genere credibilidad y mande un buen mensaje a la sociedad y a la opinión pública. Y acciones más que declaraciones, yo creo. Puede haber declaraciones de quien sea de los niveles de gobierno, pero si no hay acciones drásticas, ahí sí que a veces salen los políticos tradicionales con todo el peso de la ley. Y nomás dicen. Pero hay una situación como esta, donde una gente que no tiene voz, que no tiene fuerza, que no tiene influencias, palancas, una familia común, entonces ahí no hay todo el peso de la ley, o ni siquiera lo declaran, más que lo hagan. Me tocó, quiero hacer un comentario sobre eso, me tocó, porque no es un problema de leyes, pues, protocolos los hay, saben cómo deben de actuar, nada más que actúan en la impunidad, saben que se van a cubrir, porque lo que ellos están haciendo lo hicieron otros y no pasó nada, por esa red de complicidades que se dan en las corporaciones. Me tocó meter la iniciativa para tipificar como delito en el Código Penal de Sonora la desaparición forzada de personas. Órale. Y entonces está en el Código Penal en Sonora. Y para eso investigamos el asunto de las desapariciones en determinados momentos. Nada más de la universidad había 8 compañeros activistas universitarios que desaparecieron en diferentes etapas. Nunca se supo de ellos. Los padres, los familiares nunca dejaron de buscarlos. Yo me acuerdo que la intervención que hice en la tribuna se la enviaron a la mamá de uno de los muchachos, Arana Murillo, que fue normalista desaparecido. Su hermano fue alcalde en Álamos por el PRI, era en ese momento exalcalde, pero a su mamá le impacta que todavía alguien reclame que respondan las autoridades por la desaparición de su hijo. Claro. No se sabe dónde quedaron. ¿Cuáles eran los motivos? Los motivos eran políticos, eran jóvenes que lucharon para derrocar al sistema, pero no había ningún derecho de que los desaparecieran, que pasaran a engrosar la estadística nacional de desaparecidos por los cuales ha luchado toda la vida doña Rosario Ibarra de Piedra. Entonces, insisto, de aquí, algunos de ellos, por ejemplo, Juan Barrera de Empalme, ni siquiera era líder activista, simplemente alguien de los que vienen a las brigadas de contrainsurgencia lo ve volanteando, repartiendo un volante, y se lo llevan y no apareció. Entonces,
cosas gravísimas hoy las estamos viendo por otros motivos o con otros pretextos que andan combatiendo la delincuencia organizada, etcétera, y a veces se llevan a gente que no debiera de pasar de un arresto o de estar, no sé, unos meses o años en la cárcel. Y no se sabe, no explican, y eso es un delito ya establecido en la legislación federal y estatal. Yo tomaría nada más rápido para redondear que efectivamente es una tragedia y debe salir algo, hay una oportunidad, como dice Pepe. Yo creo que esta iniciativa de tener cámaras en las celdas, muy buena, ¿verdad? Debe ser de todos los alcaldes, deberían de asumir eso ya. O sea, ya, es por ellos mismos, deben de asumir eso ya inmediatamente. Deben generarse acciones y deben entender que quien está al frente de una presidencia municipal o una responsabilidad de gobierno, pues tiene que asumir responsabilidades, y gastar bien en lo que se debe gastar. Pues ahí está otro problema que tenemos, que a veces se gasta en tonterías en los gobiernos y no en capacitación de policías, no en mejores sueldos de policías, no en mejor personal de policías, no en tecnología, pero qué tal en anuncios o qué tal en personales de confianza. O sea, es un círculo vicioso en el que está metido todo el sistema, que se tiene que ir cambiando un círculo virtuoso, y empezaría por que se gaste en lo que se debe gastar. La primordial responsabilidad del Estado en los diferentes niveles es generar seguridad, ¿no? De acuerdo a sus facultades, pero es generar seguridad, ahí se tiene que invertir el dinero. Y otro elemento muy importante, Luis, es la confianza. Parece ser que a los elementos de seguridad eso no les importa. La confianza que el ciudadano pueda tener en quienes nos gobiernan en todos los aspectos de la vida diaria. Totalmente. ¿Algo más? Nos queda tiempo ahí para un tema breve. Sí, el primer contacto que tiene el ciudadano con asuntos de seguridad es el policía. Y el policía debe de ser el eje central de una política en términos de prepararlo para tener un perfil, porque está demostrado que en situaciones tan rutinarias, problemas comunes, el policía no sabe controlar su ira, no sabe controlar sus emociones, y entre la primera diferencia y el primero, decide por la violencia. Y eso los jóvenes en la universidad me han contado casos tan elementales. Casos como el siguiente: te paran, bájate, no me voy a bajar, no, bájate, no me voy a bajar, y ya se empieza el policía. Te voy a multar, ¿sabes cuánto cuesta la multa? 5,000, ¿sí? ¿Vienes tomado? No, no vengo tomado. Si vienes tomado, empieza. Entonces, aquí viene la otra parte también. Hay jóvenes que resisten y que no se dejan, y hay jóvenes pues que también se asustan. Pues. Claro. Y le dice, es que no traigo dinero, ¿traes tarjeta? Sí, sí traigo tarjeta. Ah, te acompañamos a un cajero. Así es, así es. Esas situaciones son prácticas cotidianas en esta ciudad llamada Hermosillo, que nos las cuentan los jóvenes en la universidad. Cotidianamente. Sí. Así que los es. maltratan, los bajan, o sea, no tienen ninguna facultad del policía para bajar a un joven del vehículo. Así es. No tienen, son abusivos, los bajan y ahí ya los esposan. Y ya esposados les pueden echar una bolsita de droga, le sacan la billetera, mira lo que te encontramos, el dinero se lo echan a la bolsa, le echan algo, y entonces ya indefenso, el chavo tiene que jalar, no denuncia que le quitaron el dinero. Pero no lo dicen, efectivamente, es un abuso contra los universitarios de manera generalizada, contra los jóvenes estudiantes de la universidad. Ojalá las autoridades universitarias se preocuparan por los alumnos y tomaran el caso y quisiera ver un día al rector de la universidad levantar la voz contra el abuso policíaco contra los jóvenes en la universidad. Bien, ¿algo más de otro tema? Nos quedan 10 minutos de mesa. A ver, pues de otro tema que vamos a las alturas. ¿Cómo que ¿Cómo vamos las a decir? alturas? Pues que las encuestas hoy siguen diciendo que Andrés Manuel López Obrador va de puntero, que ya hasta Enrique Krause está diciendo que, gran sabio, que avecina masivamente. Dijo, ¿verdad? ¿Dónde lo dijo? Sí, Yo pero también pues, lo leí, o sea, no me acuerdo. El Imparcial salió. pero pues sí, mucha sabiduría, mucha sapiencia sacó ahí diciendo que él cree que Andrés Manuel va a tener voto masivo.
Y bueno, yo creo que es un tema que normalmente tratamos aquí para no irnos sin él. Yo quisiera decir que pues que estamos contentos porque hay una avalancha que se mantiene y que pues ternurita sigue dando ternurita. Yo lo escuchaba ayer a Mid ayer en el programa de segundo grado. Tercer grado. Ah, porque a veces sale de segundo o de primero y luego ya es de tercero, ¿no? Sí, antier lo escuchaba y decía, le preguntaban directamente, ¿tú crees que Enrique Peña Nieto es una persona honesta? Sí, decía él. Entonces, así como pues, o sea, su cadena, ¿por qué no se despega? Su cadena es esa, que no se despega de la clase corrupta del PRI. Nada, ni Así por es. estrategia. Por eso no levanta, pues, por eso un es grave incrédulo completamente lo que dice. Y los defiende aparte. Es más, ni de Romero de Champs. Ah, o sea, sí, dijeras tú, bueno, pues, O sea, Peña está Nieto haciendo- es su jefe, le Pero dio no la tiene candidatura. ninguna denuncia, dice. Le recomendaron que no hiciera. No, A ver, a mí me terrible. comentaron que el tema eran las campañas sucias y Así quisiera... es, ese era Sí, el sí, tema. lo que ese pasa era es el que, tema. digo, lo de Navojoa está muy Sí, fuerte, claro, digo. Pero de manera muy rápida, el tema de Ricardo Alemán y el twist en el que incita, efectivamente es una barbaridad. No es un asunto de si tiene o no tiene libertad. Hay absoluta libertad para criticar, yo creo, cuestionar de manera frontal, etcétera. Pero bueno, él ya aceptó que comete una barbaridad, pero no es el único caso. O sea, hay un odio que se refleja en muchos de los manejos que se hacen en redes. Yo creo que una cosa es tener la absoluta libertad en redes sociales. Yo me he opuesto a que quieran reglamentar qué se vale y qué no se vale. Pero en las campañas electorales sí debe reglamentarse qué se vale y qué no se vale. En las campañas electorales. Hace tiempo vi una campaña electoral en Alemania donde en un partido exhibe a su adversario y lo deforman frente a las cámaras, le hacen que crezcan las orejas, lo deforman, se ríen del otro candidato. Se vale en Alemania. Aquí, ¿qué se vale y qué no se vale en las contiendas electorales? Porque yo puedo decir, él no tiene que ver con una campaña electoral, es periodista, no. Puede ser que lo que esté utilizando, o no puede ser, se usa en las campañas electorales lo que aparezca en medio. Yo creo que eso es una barbaridad. Y termino con esto último que acaba de pasar aquí, que un periodista le dice algo así como ofrecido al arzobispo. Tibio. Sí, ofrecido. Ofrecido. Por el tema de no hacer lo que debiera de hacer por razones humanitarias en defensa de migrantes y eso. Juan Carlos, hay que decir el Juan nombre. Carlos, sí, Juan Carlos es Zúñiga. amigo, Sí, es claro, amigo, a ver. hizo un comentario y luego ofreció una disculpa, ¿verdad? Pero no es tan grave como lo otro que llama Claro. al odio contra un candidato, a buscar atentar contra un candidato. Eso sí me parece que fue de las cosas que deben de llevar a algo, que es reglamentar exactamente qué cosas se valen y qué cosas no se valen en la campaña. Y Sí. la responsabilidad de quien encabeza un proyecto. Ujú. Lo vimos en el debate. El Bronco se aventó una Cortar las ocurrencia manos y pasó. y alguien lo hizo, ¿no? Yo lo he dicho aquí, quien le apuesta a tener una elección dividida va a gobernar con un país dividido. Es decir, yo creo que es tiempo que en este último mes de campaña todos los candidatos llamen a la mesura, los seguidores siguen a final de cuentas las líneas discursivas de cada candidato, el que quiere dividir al país entre ricos y pobres, el que quiere dividir al país entre el peligro y el no peligro, el que quiere, o sea, no puede ser esa irresponsabilidad de todos, digamos, arriba, porque en las redes, en todo eso, se está generando este tipo de comentarios. No nada más fue Alemán, Sí, claro. Yuridia Sierra puso, Lee Harvey Oswald, ¿dónde estás? ¿No? O sea, hubo varios periodistas que también le han hecho caldo a esto. Creo que es muy lamentable. No tenemos una cultura democrática en México. No existe, tenemos una democracia sin demócratas y todo mundo agarra parejo en las campañas. Creo yo que es hora de que quienes encabezan los proyectos pongan el ejemplo y se conduzcan como lo que quieren ser, presidentes de un país que llegando ahí van a gobernar a todos, tienen que dialogar con todos, tienen que darle resultados a todos, no nada más a los ricos, no nada más a los pobres, no nada más a los güeros, no nada más a los blancos, tienen que darle resultado a todos y van a gobernar para todos, y peor aún, aspiran a gobernar a todos. Entonces, yo creo que es un buen tiempo desde cualquier tribuna que estemos
que desde cualquier micrófono que exista, que llamar a la mesura, llamar al diálogo, llamar a la contraste de ideas, contraste de proyectos, no insultos de quién es más feo y quién es más guapo, sino contraste de ideas, contraste de proyectos y llamar a la mesura. El 1 de julio va a haber un presidente, va a ser electo un presidente, sea Anaya, sea López Obrador, y todos tenemos que apostarle a que le vaya bien al que gane. Así de sencillo. Pero también hay un elemento muy interesante aquí en la cuestión de las redes sociales, Luis, que es el elemento de la falta de acceso a los medios de comunicación que durante muchísimos años vivimos los mexicanos. Es decir, nosotros quienes estuvimos en la oposición, quien fue oposición en antaño, hace 30, 50, 100 años, no tenía acceso a los medios de comunicación. Siempre los monopolios se encargaban de distribuir la información que ellos seleccionaban por convenirles a sus intereses, porque esa es la verdad y hay muchos libros escritos sobre el tema. De modo que al llegar las redes sociales, donde la comunidad en general tiene acceso a la difusión de sus ideas, pues evidentemente llega un momento en que hay quienes se desbordan y acusan, señalan y hasta levantan falso testimonio a través de las redes sociales. Ese elemento sí es muy cuestionable, porque no se puede desprestigiar a una persona nomás porque sí, pero ¿cómo creerle a un candidato que te dice que hace todo lo mejor por el país cuando esa gente que está en las redes sociales tiene acceso a toda la información de lo que ha hecho por su paso y resulta que no es cierto? Entonces, lo más fácil es que la gente se pitorree de ellos y habrá quienes excedan, pero sí es muy comprensible que durante tantos años, con aquella mordaza que tenían los medios, en donde, te di un ejemplo el mío, a mí me cerraron los medios de comunicación, me dijeron, ¿sabes qué? Ya se acabó, no hay nada más. Cuando era candidata y no había ninguna posibilidad de que yo entrara. ¿Por qué? Porque además la gente que está en la oposición normalmente es la gente que no tiene dinero. Es gente que vive, habrá quienes sí lo tengan, pero la gente que está en la batalla diaria es gente que vive al diario, que tiene que echarle ganas para salir adelante y resulta que no tienes acceso, pues. Entonces, claro que habrá gente ahora que está súper molesta. Ahora, la pérdida de la confianza, lo que te decía ahorita. ¿Cómo regular las redes sociales, Carlos, si no hay confianza en quién las va a regular? Ahora, ¿quién va a decir qué es y qué no es correcto? ¿Quién va a decirnos a qué horas y a qué horas no podemos participar en los procesos electorales? Entonces, aquí lo que compete es la responsabilidad de los ciudadanos. No calumnien, no se enfrenten. Va a pasar el proceso electoral y todos vamos a seguir viviendo en el mismo país. Hay que enfrentar con la verdad, hay que apoyar al candidato que querramos, pero en el caso de Juan Carlos lo tomaría de ejemplo, hay que medirse, ya hay que ponerse muy tranquilo y nada de estar diciendo frases. Juan Carlos es de los periodistas más serios, es el mejor, más éticos y más es el profesionales que hay en Sonora. Mira, número uno, hay que ser responsable con el lenguaje y hay que reconocer y valorizar la trascendencia que tiene la palabra. Claro. Eso lo deben de tomar en cuenta los candidatos y los estrategas. Yo creo que aquí hay una responsabilidad, en primer término, de los estrategas y de los partidos políticos y de los candidatos. Si ellos son agresivos y si ellos convocan, es obvio que sus seguidores va a llegar en un momento en que están apasionados y que ya no leen, ya no conectan con la cordura. Número dos, la responsabilidad de los medios de comunicación y la responsabilidad de los periodistas. La semana pasada hubo un evento en la Quino y se le fueron a una candidata. Aquí hay que distinguir entre campañas negativas y campañas negras. Yo sé que la frontera entre campañas negativas y campañas negras es muy endeble. Es evidente que en un proceso electoral el oponente va a querer dibujar una campaña negativa, pero una campaña negativa no significa precisamente que sea una campaña negra, porque son estrategias, ¿no? Pero hay que también ser muy cuidadoso cuando se rompe y te vas ya a la campaña negra. Y aquí los medios de comunicación deben de ser muy responsables, ¿sí? ¿Cómo es posible que medios posicionados de radio se presten a campaña negra, a denostar? Así es. Sí, aquí yo veo también que no solamente es responsabilidad
de los estrategas y de los políticos, sino también de los comunicadores quienes dirigen los medios de comunicación. Ahí está la renuncia de Mirna Rea ayer, sí, manejada en portales. Sí. Qué bárbaros. Entonces, pero a veces hay periodistas que se creen más y actúan más como actores políticos y trabajan más en grupos de poder, que como su tarea fundamental que debe de ser informar y proponer la información para que la opinión pública, para que sus lectores entiendan un poco más. Entonces, uno, estrategas, dirigentes políticos, medios de comunicación y periodistas como responsables. Entonces, yo pienso que es un momento muy oportuno tratar de no echar más lumbre a la hoguera. Viene dentro de los próximos 10 días vienen ya las campañas locales. Y yo ya para las campañas locales, que empiezan las campañas negras, ya con 7 meses de estar oyendo una sobresaturación de las campañas nacionales, pues ya cuando llega un candidato visitando las colonias, ya van a decir, no, ahí viene otro. O sea, así es. Pues les agradezco mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Okay. Mientras, Gracias, muy bien. Luis. Buenos días a la que parte de la mesa de análisis. Saludos a todos por allá. Antidoping a todos los policías y verán que serán pocos los que no se drogan. En Facebook Live, Gaby Miranda, por traer el uniforme se creen que con derecho a maltratar a la gente. Melina González, no están drogados ni son incapaces, son impunes gracias a todos los corruptos que los rodean. No se necesita ser intelectual para saberlo. Sistema corrupto y que le da luz verde a los elementos de seguridad, Armando Cruz, para que hagan estas atrocidades. Evangelina Ceballos, les piden que pongan sus cosas encima del cofre y les desaparecen el celular mínimo. Juan Alcalá, hay unos policías muy compresivos, van a cobrar la multa en abandono y a domicilio. Ahorita sigo leyendo, tengo muchos más comentarios, corte.